Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15 y esa canción son mi lectura favorita y mi canción favorita. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 19 hasta el final. Pero realmente vamos a leer los primeros 5 versículos. Filipenses capítulo 2, 19 a 30. Es el pasaje del día de hoy. Recordamos que estamos en octubre, primer servicio de octubre, y el enfoque de este mes es las misiones. Y vamos a hablar de lo que es ejemplo en el servicio y en la labor ministerial. Y vamos aquí a hablar de Timoteo y de Epafrodito. ¿Están ahí? Amén. Voy a leer primero el 19, usted el 20 y todos terminamos en el 24. Dice Filipenses capítulo 2, verso 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, el buen saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos una vez más aquí, sin ser dignos, sin merecerlo. Es por tu mera gracia y tu misericordia. Dale, Señor, el poder a tu palabra para hacer lo que tú quieras hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar, según el título de hoy, ejemplos en el ministerio, basado en la vida de Timoteo y de Epafrodito, que Pablo muchas veces dijo que eran ejemplos dignos de imitar, y poniéndolo en el contexto de que nuestra vida aplicado a nuestra iglesia local, la iglesia en la que servimos, la primera iglesia bautista de Vista Catalina, yo quiero preguntar o iniciar con estas preguntas. Realmente, la primera pregunta es: ¿qué es ser productivo? ¿Cómo somos nosotros productivos? ¿Qué es la productividad? Realmente esa es la pregunta. ¿Y cómo se mide la productividad dentro del ministerio? ¿Hay una forma de medirla? Puede ser que sí. La productividad es administrar eficazmente y de manera esencial tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu energía y tu entusiasmo para el bien de otro y para la gloria de Dios. Y si entendemos eso, creo que hemos entendido el mensaje de hoy. Es administrar todo esto para la gloria de otro, para el bienestar de otro y que al fin dé gloria a Dios. En contexto, lo que estamos diciendo es sencillo. La vida que Dios nos ha dado, si pertenecemos a una iglesia, si somos cristianos, si somos creyentes, si estamos sirviendo en una posición de liderazgo, no es para vivirla para nosotros mismos, es para los demás. Es para los demás. ¿Qué tú puedes hacer con la obra que tú amas realizar? ¿Estamos dispuestos a vivir la vida que tenemos para Cristo? Esta sola vida, la única.
Estamos dispuestos a vivirla para el Señor, olvidándonos de nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 5, dice esa lectura ahí: entonces háganse verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando junto con uno mismo, con un mismo pensamiento y un mismo propósito, como un equipo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Dice el verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de los intereses de los demás. Y dice el verso 5, tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Pablo le está escribiendo a unos hermanos que son creyentes, que trabajan en el cuerpo de Cristo, que sirven, que posiblemente haya muchos líderes ahí. Y Pablo le dice: hermanos, tienen que prestarle atención a estos detalles. Tienen que vivir teniendo a Cristo en mente. Tienen que vivir de modo que Cristo es el enfoque. Y este es el mensaje de la vida cristiana. Efesios 5:1 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos este pasaje de manera amplia, donde después del verso 24 se nos dice en el verso 25, Timoteo capítulo 2, mas tuve necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Pablo, dice el 26, porque tenía gran gozo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Dice el 27, pues es verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Dice el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, líderes, los siervos que cumplen esa función. Hay que tenerlo en estima. Dice el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En un contexto llano y literal podemos decir que tanto Timoteo, pero en este caso Epafrodito, expuso su vida y su servicio para el bienestar de Pablo. Desapareció en la obra de Cristo para servir a Pablo y a la gente de Filipos. Llanamente. Poniendo el texto en contexto, decimos que Pablo escribió esto alrededor del año 60, 62, cuando Pablo tuvo su encarcelamiento en Roma. Allí mismo también él ministró para Éfeso, para Colosenses y para Filemón. Y él inicia y dice una parte esencial en Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría. Repito, alégrense. Filipenses 4:4. Con el propósito, él escribe con el propósito de agradecer a la gente de Filipos, en este caso a la iglesia de Filipenses, porque habían suplido sus necesidades en ese momento, grandemente, mandando ofrendas, mandando cosas que él necesitaba, pero sobre todo mandando a este siervo a que fuera de parte de la iglesia a abastecer a Pablo, de toda manera. Y Pablo inicia con un recordatorio a favor de Timoteo y de Epafrodito, a quienes ellos han decidido enviar, y Pablo ha decidido regresar a Epafrodito hacia Filipo. Ahora, el apóstol hace una recomendación personal de lo que son estos siervos, lo que significan estos siervos y cómo la iglesia debe tratar a estos siervos.
a fin de que ellos pues lo reciban con gozo, con alegría, con afecto, pero sobre todo porque ellos tienen la misma hoja de servicio, tienen la misma intención y tienen el mismo amor por los creyentes que tiene Pablo. Y es por eso realmente que Pablo hace eso. Dice que Pablo que ellos son del mismo sentir. En un principio, Pablo menciona a Timoteo, a quien espera enviarle pronto, para saber de ello. Pero también dice Pablo, alegrándome, porque Timoteo me va a traer noticias de ustedes y ustedes van a tener noticias mías. Y también Timoteo pues va a comunicar las cosas tal y cual son, porque es un siervo íntegro que ha servido fielmente el ministerio. Timoteo ha desaparecido a la luz de Pablo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y usted sabe qué significa eso. A ninguno tengo del mismo ánimo. Esta palabra viene del griego, que significa literalmente de igual alma. Es probable que Pablo se encontrara en una situación sumamente en este momento difícil. Es probable, o así da a relucir la Biblia, que Pablo conociera a Timoteo en su primer viaje misionero, cuando él fue a Derbe y a Listra. Y Timoteo, como su abuela era creyente y fue instruido por ahí, ya tenía conocimiento y probablemente Timoteo haya aceptado al Señor en ese tiempo. Pero Pablo no se llevó a Timoteo con él. Timoteo se quedó sirviendo. Timoteo se quedó y Pablo siguió su viaje misionero. Es en el segundo viaje cuando Pablo alista a Timoteo para que lo acompañe. Es probable que Timoteo esté acompañando a Pablo, porque ahora ya Juan Marco no fue con ellos en el segundo viaje. Juan Marco lo había abandonado. Y cuando el compañero de Pablo le dice, llevamos a Juan Marco, Pablo dice, no, con Juan Marco no. Si Juan Marco va, no podemos ir con Juan Marco. Recuerda, aunque eso después se resolvió. En el segundo viaje de Pablo a Listra, entonces Pablo alistó a Timoteo a su lista de servicio y lo puso a servir con él. Y cuando Pablo dice aquí que no tiene a alguien de igual alma, eso habla mucho de Timoteo. Cuando Pablo dice aquí que no tiene a alguien como él, realmente no tiene a nadie de igual sentimiento, de igual disposición, de igual ánimo, de igual mentalidad. No tiene a alguien que tenga el deseo y el amor por las almas que tiene Timoteo. Y dice Lemsky en su libro, si Pablo hubiese tenido en ese momento un sustituto que pudiera hacer lo que hacía Timoteo, sin duda, deja a Timoteo con él y envíalo. Pero no había nadie más. No había nadie como él que pudiera hacer el trabajo que Timoteo quería hacer. La idea central del texto que vamos a desarrollar hoy es esta. El creyente está obligado a servir como modelo de lo que es un siervo de Jesucristo y debe dejar de vivir para sí mismo. Ese es nuestro trabajo. Y vamos a desarrollar muy breve 3 puntos de lo que es un ministro que debe servir fielmente en el ministerio, enfocado en la vida de Timoteo y en la vida de Epafrodito. El primer punto es que un ministro que va a hacer eso y es un ejemplo en el ministerio, como pusimos en el título, debe tener un testimonio de ministro. El punto número 2, debe tener colaboración como un hermano. Y el punto número 3, debe ser agradecido con todos los del ministerio, los que le acompañen, los que no estén y los que están. Debe ser una referencia hasta para los que no son creyentes. El ministerio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un llamado muy claro, y es que todo lo que servimos aquí debemos ser ejemplo. Eso es claro.
Y Pablo tenía una genuina preocupación y un genuino interés por el bienestar de los creyentes de Filipenses. Tanto interés que por eso hace lo que hace con Timoteo y con Epafrodito. Tanto interés que él dice muy claro que el creyente debe ser un ejemplo hacia una vida piadosa, que deje de interesarse por sí mismo y se interese por los demás. Tanto interés que él dice que deje de vivir para sí mismo y viva para los demás. Que vivan siempre gozosos, no importa la vida que estén, cómo estén pasando en ese momento. Y él menciona que vivir para lo que vale la pena es vivir para la gloria de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las cosas se hacen para el Señor. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que unas personas que sirven en el ministerio, todos los ministros que son ejemplos de servicio, como en este caso Pablo, Timoteo, Epafrodito y las personas que lo acompañaron, deben hacerlo para el Señor. Pero sobre todo cuando decidimos hacer eso para el Señor, debemos hacerlo con tiempo, con deseo, con entusiasmo, con energía y en amor. Y si no se hace así, no está bien. Lamentablemente. Si no se hace así, no estará bien. Y Timoteo era un ejemplo de eso. Cuando nosotros vamos ahí, en el verso 19, nosotros vemos en Filipenses que Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, al saber de ustedes. ¿Y saben qué está pasando aquí? Algo muy claro. Cuando nosotros vamos más adelante en este texto, Pablo dice en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo sabe que él estando en Roma y ha venido de una situación difícil, recordemos el contexto y el trayecto por el que Pablo ha pasado, y cuando llega a Roma, él recuerda cuando él escribe también en su último encarcelamiento, donde él dice: porque solo Lucas está conmigo, me han abandonado. Y no solo eso, en Romanos capítulo 16, un verso muy importante lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 16. Romanos 16, Pablo dice que hay cientos de creyentes, y en Romanos 16 menciona 26 creyentes por nombre, literal, lo dice el capítulo 16, y donde él dice que todos buscan lo suyo propio. Sin embargo, ni uno está dispuesto a hacer la obra que hace Timoteo. Ninguno. En Romanos 16 dice: os reconociendo a los demás hermanos a Febe, que es una diaconisa de la iglesia, que reciba del Señor un saludo que Pablo está mandando ahí. Y dice Pablo ahí también: saludad a Priscila, Aquila. Él más adelante va y dice: saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, saludad a María, saludad a Andrónico, a Junia. Y él continúa ahí en el 9, dice: saludad a Urbano, saludad a Pelé, saludad a Elodín, saludad a Trifena. Saludos, 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 saludos. Y menciona 26 hermanos. Y después que menciona 26 hermanos, ¿sabe qué pasa? Solo uno tiene la certeza, la fortaleza y el deseo y su propia alma igual que él, y que él puede mandar a Filipenses, porque solo uno tiene el mismo sentir que él, porque solo uno encuentra con el mismo sentir que Cristo. Dice Pablo: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Todos estaban ahí, pero solo uno tenía su misma alma, su mismo sentimiento y tenía el mismo interés genuino por lo creyente.
Timoteo. Testimonio de ministro. Buena noticia de parte de alguien fiel van a dar buen ánimo. No hay nadie con el ánimo de Timoteo, no hay nadie con su interés, ni no hay nadie con su sentido. Y Pablo acaba de mencionarlo. Timoteo era alguien que realmente se interesaba por las personas y se interesaba por las necesidades de la persona. Y Pablo en ese momento estaba preocupado, estaba ocupado de la iglesia de Filipo y quería a alguien que compartiera sus intereses. Es por eso que él decide enviar a Timoteo. Un hombre aprobado, de mérito reconocido, había demostrado que se podía confiar en él, no era un inexperto. Timoteo era alguien que conocía, no era desconocido, era alguien que nosotros sabemos que su carácter era realmente lo que interpretaba su vida, era realmente como era él, era alguien íntegro. Pablo le dice en la carta: ustedes conocen de probados méritos que él ha servido conmigo en la propagación del evangelio. Ustedes tienen conocimiento de quién es Timoteo, de lo que ha hecho y cómo ha servido, cómo es su vida. Y dice la palabra de Dios que Pablo amaba a Timoteo como un hijo a su padre, como padre a hijo en este caso. Él estaba dispuesto a servir en Cristo Jesús, sirviendo a Pablo. Eso era lo que Timoteo estaba dispuesto a hacer. Dice Pablo en el verso 22: pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y dice en el 23: así que a ese espero enviaros, y luego que yo vea cómo van mis asuntos. Dice el 24: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Incluso Pablo lo tenía como un soldado. Era un joven reconocido, Timoteo, pero realmente era reconocido por su timidez. Era un hombre que era reconocido porque tenía problemas de salud. Timoteo era un hombre que era reconocido porque era joven. Timoteo era reconocido porque tuvo sus objeciones, pero nada de esto le impidió servir. Y yo voy más lejos. Timoteo estuvo en la posición de desaparecer tras Pablo para servir a los creyentes y para servir a Cristo. Timoteo desapareció detrás de Pablo para servir en la obra de Cristo y servir a los creyentes. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Dice en el texto que Timoteo recorría mar y tierra. Esto quiere decir que recorría mar y tierra, dice el texto, para ayudar a la iglesia y a los creyentes. De Roma a Filipo había un trayecto de 1.300 kilómetros. Si ida y vuelta, 2.600. Timoteo estaba dispuesto a hacer eso para ayudar a todos los que creían en Cristo. Él no era un espectador. Ese no era su casa. Él no era alguien que iba a la iglesia o que estaba ahí tras Pablo ocupando un banco, solo escuchando. Eso no era lo que él hacía. Era un obrero que se preocupaba por el trabajo y siempre estaba dispuesto. Algo muy importante: Timoteo siempre estuvo dispuesto a ajustar su agenda, a ajustar su horario para el servicio de Pablo y para el servicio de Cristo, pero también para el servicio de todo el creyente que necesitara de él. Timoteo ajustó sus planes. Dejó de vivir para sí mismo para vivir por Cristo.
Otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a eso en la obra que Cristo nos ha dado? En donde nos ha mandado, en donde nos ha enseñado, en donde nos ha puesto. ¿Estamos dispuestos a acatar todas las órdenes de nuestro líder, de nuestro pastor, donde él diga que vamos, ahí tenemos que ir? ¿Estamos dispuestos a eso nosotros? ¿Eres sumiso y alentador cuando te dicen algo? ¿O eres crítico y orgulloso? Hazte esta pregunta. ¿Eres sumiso y alentador o eres crítico y orgulloso? ¿Cuál es tu papel? ¿En dónde está? Dice el verso 25. Mas tuve por necesario enviarle a Epafrodito. Punto número 2. Vamos a hablar ahora de Epafrodito. Alguien que no es muy mencionado, alguien que no es muy conocido, pero aquí se habla mucho de Epafrodito. Y yo quiero decir algo. Cuando se hable de mí en el ministerio, donde sea que se hable de mí, yo quiero que me mencionen como mencionan a Epafrodito. Recuerden que yo le dije que Timoteo 2:15 es mi texto favorito. Colaboración como hermano. Epafrodito era un siervo equilibrado y fiel, dice Pablo y dice la Biblia. Epafrodito era un siervo equilibrado y fiel. Dice Pablo de Epafrodito: él es mi hermano, él es mi amigo, mi colaborador, nuestro mensajero. Le dice eso a los creyentes y a lo último le dice: es mi compañero de milicia. Me gustaría que cuando Mateo no esté aquí y esté predicando el evangelio en otro lugar del mundo, él piense así de mí. Recordemos algo. Pablo era hebreo, Timoteo era judío y gentil, Epafrodito probablemente era gentil. Y Pablo no encontró palabras suficientes para describir este siervo, para describir este hombre, lo que había hecho por el ministerio, cómo se comportaba, de qué manera lo hacía. Probablemente Epafrodito era un líder en Filipenses, probablemente era un pastor ahí, probablemente. Y Pablo dice de él, oigan lo que Pablo dice de él: este era un hombre equilibrado y un sirviente de fiel en el evangelio. Y voy a enviarlo a Epafrodito. Dice el verso 25: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuántos de nosotros estamos en un punto donde ponemos las necesidades de los demás por encima de la nuestra? ¿Cuánto? Mi hermano, dice Pablo, aquellos que tienen común unión en el evangelio. Filipenses 1:5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, mi amigo. Filipenses 1:5 lo dice. Mi colaborador. Un colaborador es aquel que ha progresado en la obra que ha hecho. En este caso Pablo está hablando del evangelio, un progreso en él. Dice Filipenses 1:12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Crecimiento increíble. Pablo ya tenía una noción demasiado amplia de cómo eran las cosas por todo el trayecto y aflicciones que había pasado. Por lo tanto, cuando Pablo se expresa de esta manera con estos siervos, oye, viniendo de él, ¿qué creen? Nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Mi compañera de milicia. Eso demuestra una fe creciente en el evangelio. En Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os seáis, para que donde sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánime la fe de este evangelio. Le voy a decir algo, hermano. La obra en el ministerio no se hace solo. Mateo no puede ir adelante solo. La obra en el ministerio la hacemos entre todos nosotros. Cada vez que una persona acepta al Señor Jesucristo, se está comprometiendo a que la obra de Cristo sea propagada y expandida en esta tierra. No podemos dejarle todo a los líderes. Y si eres un líder, pregúntate qué más tú puedes hacer. Nadie está llamado a servir solo. Acostumbrémonos a trabajar con los demás, a trabajar juntos. Dice Pablo en este texto cuando nos están enseñando de Epafrodito, gravemente se angustió, demostrándonos que él tenía un interés sincero y genuino por los demás. Gravemente se angustió, sintió angustia, enfermó gravemente. Estuvo dispuesto ahí a servir a Pablo en todas sus necesidades y enfermo, estaba angustioso, estaba con la mente en Filipo por cómo estaban los creyentes y lo que estaba pasando. Dice Pablo, gravemente se angustió, un interés natural por cómo estarán las necesidades de los demás. Y el punto número 3. El ministro o el que es ejemplo en el servicio, en el ministerio, tiene que tener agradecimiento con todos. Agradecimiento con todos. Epafrodito fue una bendición. Una bendición para Pablo, para Timoteo, para Filipo y para el Evangelio. Fue una bendición. ¿Cuántos creyentes vinieron a los pies de Cristo por Epafrodito? ¿Cuántas personas se beneficiaron por Epafrodito? ¿Cuánto creció esa iglesia por Epafrodito? ¿Cómo estuvo dispuesto a ir mar y tierra a propagar el Evangelio, olvidándose de sí mismo, olvidándose de sus necesidades por el Evangelio de Cristo? Agradecimiento con todo. Y voy a decir esto. ¿Qué tragedia sería vivir toda una vida sin haber sido de bendición para nadie? ¿Qué tragedia sería vivir toda una vida sin haber sido de bendición para nadie? Eso no es lo que se dice aquí en Epafrodito. Fue una bendición para Pablo, para Timoteo, para el Evangelio, para Filipo y para toda la persona que él pudo alcanzar. No es que le estamos dando la gloria a él, la gloria es de Dios, pero merece cierta honra. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13, que a veces al hombre hay que darle la honra. Dice ese texto, dice, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. En mucha estima, en mucho amor. Eso significa que independientemente de aquel que esté en esa posición, hermanos, honrémoslo. Está haciendo la obra, hay que honrar. Epafrodito entendió que una mente realmente sumisa, realmente produce fruto que siempre van a alegrar la gloria de Dios, que siempre van a alegrar el alma del hombre, que siempre van a conducir a que nosotros seamos un ejemplo para Cristo. Epafrodito entendió todo esto por lo que hizo en el servicio del ministerio. El siervo, en cierto punto, merece la honra. Pero él era tan humilde, él era tan tranquilo, quería pasar tan desapercibido, que miren lo que se dice en Filipenses capítulo 2 del verso 12 al 18.
Dice Pablo en este texto de Filipenses capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice el 14, haced todo sin murmuración y sin contienda, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice el 18, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tranquilo. ¿Cuántas personas encontró Pablo con la misma alma, sentimiento, sentir, deseo, interés y capacidad de Timoteo? Nadie. No había nadie como él. ¿Qué Pablo tiene que decir de Epafrodito? Que era un siervo fiel, que era su amigo, que era su compañero de milicia, que dio su vida por el evangelio, dice Pablo. Así, yo quiero concluir con esto. La misión de la iglesia es propagar el evangelio en la tierra hasta que Cristo venga. La misión del creyente que sirve en una iglesia local es un deseo genuino por aquellos que están perdidos y no conocen a Cristo. Timoteo no era un espectador, lo mencionamos. Era un obrero en la viña que siempre estaba dispuesto y disponible a ajustar su vida y su horario a los planes de Pablo para el servicio de Cristo. Ese era Timoteo. Y Epafrodito, siendo un líder que expuso su vida, lo ponemos aquí como alguien que vivió para los demás. Es nuestro mensajero, también nuestro servidor y ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Las necesidades de la iglesia, de los creyentes. Miren cómo cuando vamos más adelante, lo que vemos aquí, en el verso 28, 29 y 30, dice, así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo también esté con menos tristeza. Pablo estaba contento. Dice Pablo en el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermano, recibidle con todo gozo y tener como estima a los que son como Él. Hermanos, que hay mucha tela por donde cortar. Hermanos, entendemos que en el ministerio hay mucha gente que no quiere servir. Eso está claro. Hermano, en el ministerio también hay gente así como ellos. Sigan buscando que hay más líderes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Recibidle con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermano, la gloria es de Dios. El siervo a veces merece cierta honra por el servicio que hace. Dice en el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, hablando de Epafrodito, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
por la obra de Cristo expuso su vida. ¿Estuvo enfermo? Si estuvo muriendo, fue por misericordia que no se murió. Pablo habla bien de Timoteo y habla muy bien de Epafrodito. Yo te voy a preguntar, ¿te gustaría que hablen así de ti? ¿Te gustaría que tu pastor hable así de ti? ¿Te gustaría que en tu iglesia se hable así de ti? Mi hermano, mi amigo, mi colaborador, mi mensajero, vuestro mensajero, o sea, de la iglesia Primera Bautista, nace un misionero, lo mandan a otro lugar y años después la iglesia se regocija y puede decir, vuestro mensajero. ¿Te gustaría que se hable así de ti? Pero todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y el creyente va a recibir un cuerpo glorificado y va a ir al cielo. ¿Te gustaría que en el cielo se hable así de ti? ¿Se te mencione de esta manera? ¿Te gustaría que otros hablen así de ti? Procura que así sea para la gloria y honra de Dios. Dice Pablo que él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. A veces es necesario. A veces hay que dejar de pensar en uno mismo. A veces hay que morir a uno mismo para vivir para otro. Eso fue lo que pasó con Epafrodito. Y tener en alta estima a los que son buenos. Aprendan de ellos. Fíjense de ellos. Pablo le dice a la iglesia cuando manda a Timoteo y a Epafrodito. Miren cómo viven su vida. Miren su interés por los demás. Obsérvenlo. Aprendan. Algo que tengo que decir aquí realmente es que Epafrodito prefería ser negligente con su salud que deficiente con su deber. Y lo demostró. Expuso su vida por servir a Pablo y por servir a Cristo. Se enfermó grave. Y cuando estaba grave, dice Pablo que él estaba pensando en Filipo. Estaba turbado por cómo estaba la iglesia. Y él enfermo. Era un siervo que prefería ser negligente con su salud que deficiente con su deber. Voy a concluir con esto. ¿Alguien se recuerda de Onésimo? Onésimo fue fue un esclavo, esa es la palabra, un esclavo. Pero tuvo un inconveniente, no sé si pasó algo, estafó, se robó algo así. Y cuando se habla de él, sucede que Pablo conoce a Onésimo en Roma. Y Pablo lo envía de nuevo a donde su amo. Tenemos que tener cuidado en no dejar de hacer la obra. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros a veces nos hacemos inútiles. ¿Cómo así? Sí, nos hacemos inútiles. Puede llegar el momento en que no queramos hacer, o que hagamos la cosa y no la hagamos para Dios, y sean inútiles. Cuando Pablo habla de Onésimo, dice, en un principio recuerda que él era inútil, dice, pero te lo envío porque ahora me es útil a ti y a mí. Ya Onésimo no era un inútil. Ahora era útil a Pablo y a la obra también. Tenemos que tener mucho cuidado en mente de que no podemos dejar de hacer la obra. Deja de pensar en ti mismo.
La vida cristiana es aquella que se vive para los demás y no para uno mismo. Para los demás. Y qué tragedia sería vivir toda una vida y no ser de bendición para nadie. Eso realmente sería una tragedia. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú que sirves en una iglesia, tú que sirves en un ministerio, el Señor te ha llamado a que ponga tus dones, tu talento, tu tiempo, tus bienes, todo de lo que tú dispones a su servicio. Porque la obra que Dios quiere hacer no puede hacerla solo, es contigo. La iglesia local necesita obreros, necesita personas con un mismo amor por las almas, con un mismo sentir, con un mismo deseo por lo perdido, para que la obra sea expandida. Pero si tú no estás dispuesto, eso no va a pasar. Eso va a pasar cuando tú entiendas que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo tengo que hacer más de lo que a mí me toca. Hermano, Dios te ha llamado a servir. Es tu parte poner tu don y tu talento en tu disposición para hacer y cumplir ese propósito. Cumplir la gran comisión y hacer que las misiones sean un aquí y una ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Padre, cuida de cada uno de nosotros.